Hola a todos, sean bienvenidos y muy bendecidos allá este 10º capítulo de estos podcasts, ¿cierto? Mi identidad, ya en su 5ª temporada, querido hermano. Hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra carne, ¿cierto? Mi carne y el Espíritu de Dios. Ya quiero recordarles que estas reflexiones yo las subo también a la página web de la pastora Solange, www.solangetobar.com, y ahí pueden estar viendo, leyendo esta reflexión que hoy está en formato de audio, pero también está en formato escrito, ¿ya? Así que los invito a que también puedan ingresar a la página web. Y antes de continuar con esta reflexión, la verdad que debo confesar que estoy gratamente sorprendida de ya estar en el 10º capítulo de estos podcasts, de ya también haber subido muchas reflexiones en la página web, y vamos a seguir trabajando en aquello, pero se me hace imposible no recordar cuando la pastora Solange me da la invitación de poder participar de este proyecto de los podcasts, me da la invitación también de poder estar subiendo reflexiones en su página web. Y esta es la invitación que yo te quiero hacer hoy, ya antes de continuar con esta reflexión. La invitación que no solamente yo creo que Dios también te quiere hacer esta invitación, es que te apertures a servirle de maneras que a lo mejor nunca pensaste. Yo nunca pensé que iba a estar grabando estos audios, me considero una total inexperta, no tengo experiencia previa, nunca pensé que yo, una persona tan desordenada, tan fácil de desconcentrarme, iba a poder escribir algunas cosas, y sin embargo hoy estamos acá. Así que esa es la invitación que Dios te quiere hacer hoy, y es el que puedas aperturarte a servirle de otras maneras. Serás de bendición igual, y Él te hizo con hartos talentos, con habilidades, así que vamos con todo, que se puede. Hay que seguir expandiendo el reino de Dios. Y como el podcast anterior que subió la pastora Solange, que como título tenía No temas, así que no temas de experimentar otras cosas, no temas de probar de otras maneras. Todo sirve, todo suma cuando se hace con la intención correcta, ¿ok? Así que bueno, eso era como un pequeño mensaje de motivación y de agradecimiento también a Dios, y honrarlo a Él por sobre todas las cosas, porque Él permite que hoy podamos estar aquí para conocerlo, para estar más cerca de Él, para estar más cerca de su corazón. Y bueno, en la reflexión de hoy lleva como título Mi carne y el Espíritu de Dios. Y yo creo que cuando mencionamos la palabra carne, automáticamente la asociamos a pecado. Automáticamente, ¿ya? Pero aquí yo quiero hacer una diferencia. Quiero comenzar esta reflexión haciendo una diferencia acerca de qué es la carne y qué es el espíritu en nuestra vida, ¿ya? Y cuando nos referimos a la carne, nos estamos refiriendo a actos o acciones que están motivadas para saciarnos a nosotros mismos como seres humanos, como individuos, ¿ya? Estamos buscando algún beneficio que a nosotros nos provoque placer, que a nosotros nos guste, que nosotros podamos obtener una ganancia de aquello. Eso es la carne. En cambio, cuando hablamos de lo espiritual, son acciones, ¿cierto?, que nos van a guiar siempre a acercarnos y a agradar a Dios. Entonces aquí ya tenemos la primera diferencia de qué es la carne y qué lo motiva, y qué es lo espiritual y qué también motiva lo espiritual en nuestra vida. Aquí los quiero invitar en este punto a que puedan estar reflexionando, que puedan estar leyendo, estudiando también el libro de Génesis, porque en este libro se nos menciona la creación, en cómo Dios crea a sus hijos, cómo Dios nos crea a nosotros, cómo Dios crea a Adán y Eva. Dice en su palabra que Él nos creó a su imagen y semejanza, dándonos vida con un soplo de su aliento.
¿ya? Él sopló su aliento para darnos vida a nosotros, con el propósito de poder estar en comunión, ¿ya? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su creación, sus hijos, nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, esto es algo más que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, que a través de ese soplo, ¿ya? Que nos dio vida, tenemos algo de Dios al interior de nosotros. Y si lo analizamos bien, ese soplo vendría siendo como un ADN espiritual, ¿ya? Para ponerlo de alguna manera que se pueda comprender un poco mejor. Ese soplo de vida, ese aliento que menciona la Biblia, que nos da la vida, es nuestro ADN espiritual, ¿ya? Lo que provoca en nosotros portar de manera innata cualidades de Dios, ¿cierto? Como la humildad, la compasión, la paciencia, la amabilidad, entre otras. Pero así como tenemos un ADN espiritual y tenemos ese gran beneficio divino que se nos relata en el Génesis, también dentro del mismo libro se nos relata cómo el pecado entró a nuestro ser, contaminando lamentablemente todo a su paso. Ya debemos comprender lo que significó la desobediencia del Edén, ya que esto marcó el camino del ser humano. Un camino que tiende a escoger todo lo contrario a Dios. Este pecado provocó que nosotros como seres humanos tengamos tendencia a escoger cosas que nos alejen de Dios más que nos puedan acercar. Ya este acto de pecado, ¿cierto?, que tuvieron Adán y Eva en el Edén, determinó cómo sería el fin de la humanidad. Ya una humanidad que siempre iba a estar con tendencia a lo malo, ya a lo contrario a Dios. La caída del hombre lleva por nombre el capítulo 3 del libro de Génesis, donde se nos relata, ¿cierto?, este hecho, esta decisión que tomaron Adán y Eva, y nos describe la primera lucha de nuestra carne en contra del Espíritu de Dios que hay dentro de nosotros. Recordemos que en este capítulo se nos relata cómo Adán y Eva fueron tentados, ¿cierto?, por la serpiente, y al final terminaron accediendo a esta tentación. Fue una decisión de ellos acceder a esta tentación. Por lo tanto, priorizaron la ganancia que ellos podían tener, porque Satanás los tentó diciéndoles que al comer de ese fruto serían igual que Dios. Entonces ellos fueron motivados al tomar de este fruto para ellos obtener algo, no para agradar a Dios. Va quedando claro cuando nuestra carne es la que está actuando, porque vamos a buscar nuestro beneficio. Y por eso Adán y Eva dejaron entrar el pecado a sus vidas. Ellos vivían en un lugar, ¿cierto?, con el soplo de vida de Dios, con su ADN espiritual, que es lo que prima en nosotros, es lo primero en nuestra vida, pero al tomar una decisión que no era motivada para agradar o acercarse a Dios, sino para obtener un propio beneficio, dejaron entrar el pecado a sus vidas, alejándose de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso este libro tiene como subtítulo La caída del hombre. Este capítulo número 3 del libro de Génesis tiene como subtítulo La caída del hombre, porque relata cómo el hombre, a través de esa decisión, pierde lamentablemente todo lo que Dios les tenía, ¿ya? Tenían de todo en el jardín del Edén. Y no bastando eso, ellos tenían una comunión directa con Dios. Dios se paseaba en ese lugar. Sin embargo, ellos, por buscar su propio beneficio, por satisfacer su carne, accedieron a ser tentados, ¿ya? Y
quiero profundizar un poco. Es algo que se está haciendo muy habitual en estos podcasts y la verdad que no quiero que piensen que soy como autorreferente. Yo bajo ninguna circunstancia pienso que soy perfecta o que puedo servir de ejemplo eh, en todo lo bueno, ¿ya? Es más, yo trato de contar en estos podcasts experiencias personales, pero en donde me he equivocado, y me he equivocado mucho en cómo era mi vida antes de Cristo. Sé que a alguien le puede servir eh, y los puede animar a seguir este camino. Ok, y ahora quiero entrar a profundizar un poco, ya quedando súper claro cuáles son las motivaciones de tomar decisiones en la carne y cuáles son las motivaciones de lo espiritual, con esta breve, a lo mejor, introducción de eh, el ADN espiritual, ¿cierto? El soplo de vida y cómo Adán y Eva cayeron y cómo Adán y Eva accedieron a esta tentación y dejaron entrar el pecado a sus vidas. Y con eso una condenación a todos nosotros. Quiero contarles un poco de cómo fue mi vida espiritual. Yo vengo de una familia en donde desde yo pequeña vi a mis padres ir a la iglesia, yo también iba, pero por cultura. Nunca fue por una motivación personal. De hecho, cuando ya estaba en la etapa de la adolescencia, 13 años, 12 años, yo dejé de ir a la iglesia. Pero bueno, mis padres iban a la iglesia y cuando ellos dejaron de asistir en esta etapa de la adolescencia, yo también dejé de asistir, porque nunca fui por mi voluntad, sino por ellos. Pero no puedo decir que dejé de creer en Dios. Ya de manera inconsciente todo lo que vi, todo lo que escuché en los servicios dominicales, algo quedó dentro de mí. Ya no fue totalmente en vano. ¿Ya? Entonces, si bien yo estaba lejitos, pero seguía creyendo en que había un Dios, en que existía un Dios, ¿ya? Y a pesar de que yo me había apartado, a medida que iba creciendo, esas palabras que yo en algún momento escuché en alguna predicación o los cánticos, ¿cierto? Que podíamos cantar en la iglesia, me cuidaron en medio de la oscuridad, ¿ya? Yo aún estando apartada, todo lo que escuché de pequeña quedó algo dentro de mí, ese ADN espiritual, y me cuidó de tomar decisiones, aún yo estando apartada, aún yo estando en la oscuridad. Todo ese ADN espiritual me cuidó de no tomar decisiones que a lo mejor me pudieron haber apartado mucho más de Dios, y hoy probablemente no pudiera estar acá. Y aquí vuelvo, querido hermano, a reafirmar lo que expresé, ¿cierto?, anteriormente. Tenemos algo de Dios dentro de nosotros que de alguna manera nos conecta a Él sin importar el lugar, la situación o la condición. Hermano, persona que estás escuchando, si hoy tú estás escuchando en una condición donde te sientes lejos de Dios, hoy Dios quiere que tú sepas que hay algo de Él dentro de ti. Hay ADN de Él dentro de ti. Por lo tanto, en donde tú vayas, Él va a estar contigo. Y si tú hoy te sientes lejos, Él está contigo. Créelo que Él está contigo, porque tú no dejas de ser hijo. Uno en nuestra vida aquí secular, ¿cierto? Uno no deja de ser hijo. Uno sigue teniendo la misma sangre de sus padres. Y aunque te puedas cambiar el apellido, pero seguimos siendo hijos, seguimos siendo familia. Y eso mismo quiere Dios que podamos comprender. Sin importar qué tan apartados, qué tan lejanos estemos, hay algo que siempre nos va a conectar a Él. Y ese algo a mí me cuidó de tomar decisiones que me dañaran más. ¿Ya? Pero aunque Dios siempre está intentando conectar con nosotros, esta otra parte ya del pecado, esta otra parte de la tendencia a hacer cosas que nos alejen de Él, está también con nosotros, ¿ya? Entonces yo creía
en un Dios, pero no seguía a un Dios. Era una persona decente, con algunos valores medio decentes. No maté a nadie, pero mentí muchas veces. ¿Ya? A lo mejor mis pecados no eran tan visibles, pero en lo oculto o a lo mejor en donde nadie me veía, murmuré muchas veces, caí en excesos. Yo era muy buena en mi adolescencia para salir a fiestas. De mi corazón salían malas palabras, no era buena hija, no era buena hermana, no era buena amiga. Y fui egoísta en muchas áreas de mi vida, ¿ya? Y muchas veces actué buscando el bien propio. O sea, actuaba desde mi carne. Ya, talentos, hermanos, como el poder cantar, porque Dios me ha dado este don maravilloso de poder conectarme con Él a través de la música, a través del canto. Pero en su momento utilicé el cantar para poder vanagloriarme, para que me aplaudieran a mí, para que me destacaran a mí, y no para darle la gloria a Dios. Ya me callé también en situaciones injustas. Ya vi que se estaba cometiendo injusticia, sin embargo yo también decidí callarme. Me avergoncé, y esto lo mencioné en el podcast anterior, pero me avergoncé de creer en Dios en muchas ocasiones delante de amistades de ese tiempo que no creían en Dios y se burlaban de Dios. Permití muchas veces que se burlaran de enviados de Dios, de predicadores, de pastores, de gente valiente que predicaba, y yo por temor, ¿cierto?, me callé y permití que se burlaran de ellos. Eso pasó en mi vida. Así yo llegué a Cristo, ¿ya? Con decisiones totalmente motivadas por mi carne, motivadas a querer obtener yo algo, pero en ningún momento mis decisiones querían agradar a Dios. Pero de verdad no fue hasta después de muchos años de una vida así que Jesús nuevamente golpeó la puerta de mi corazón, ¿cierto? Y aquí hay algo súper importante, y yo decidí abrirle, ¿ya? No puedo decir que automáticamente tuve un cambio y todo cambió en mi vida, automáticamente no, ¿ya? Pero sí puedo testificar que algo cambió dentro de mí, ¿ya? Y literalmente en mi vida yo tengo muy marcado mi vida antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? Como ya les mencionaba, antes de Cristo era alguien impulsiva cuando estaba en la carne. Era alguien egoísta, era soberbia, era orgullosa. Después de Cristo, probablemente sigo manteniendo alguna de esas características, hermano, pero la diferencia está en que ahora soy consciente de que las tengo. Soy consciente de mi condición. ¿Ya? Soy consciente de que fallo, soy consciente de que mis decisiones dañan el corazón de Dios, soy consciente de que amo a Dios y no quiero dañarlo. Por lo tanto, soy consciente de que hay cosas en mí que debo seguir trabajando. Antes no lo veía. Antes en mi condición lo normalizaba todo y para mí estaba bien, porque como yo no mataba a nadie, como yo no estafaba a nadie, para mí estaba todo bien. Sin embargo, en lo oculto, por debajo, yo pensaba mal, tenía malas palabras, tenía malos deseos, como también acabo de mencionar, era alguien impulsiva, egoísta, orgullosa, y ahora probablemente sigo luchando porque hay pecado dentro de mí, pero estoy ya más consciente de mi condición, ¿ya? Y para explicar esto, me gustaría que pudiéramos leer Juan 8:12. Ya voy aquí a tomar un extracto solamente del versículo que dice: yo soy la luz del mundo, nos dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya, y para poder explicar un poco de cómo es nuestra vida cuando andamos en la carne, de cómo es nuestra vida cuando andamos en tinieblas. Ya, es como, me gustaría que pudiéramos imaginarnos en una habitación
sin iluminación, sin luz, ¿ya? En esa habitación, como no hay luz, no se va a ver nada, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros ingresamos a una habitación sin luz y hay cosas al interior de esa habitación, vamos a golpearnos con lo que haya porque no lo vamos a ver, vamos a ser imprecisos. No sé si les ha pasado de repente cuando no hay luz en una habitación y quieren tomar el interruptor a lo mejor para prender la luz y uno no presiona bien ese interruptor. Ya somos imprecisos, nos tropezamos, nos podemos golpear con algo, nos tropezamos y nos caeremos, no veremos la ubicación de todo lo que hay, ¿cierto?, al interior de esa habitación y estará todo en desorden. Así era mi vida, un desorden. Mi vida era un caos, ya que me generaba confusión y miedo, como cuando está todo apagado, ¿ya? Lo interesante aquí, querido hermano, querida hermana, es que aunque esa habitación tenga luz y yo esté consciente de mi desorden, es mi decisión querer ordenarla. Es tu decisión querer ordenar esa habitación. Eso mismo sucede con Jesús. Podemos conocerlo, como yo lo mencioné anteriormente. Yo conocí a un Dios, ¿ya? Y podemos conocerlo y se nos pueden revelar muchas cosas, pero es nuestra decisión complacer mi carne a pesar de nosotros conocer a Jesús o alimentar a mi espíritu. Es mi decisión mantener actitudes, mantener acciones que me produzcan a mi satisfacción o mantener acciones que agraden y me acerquen a Dios. Es nuestra decisión. Es tu decisión hoy en día. Es tu decisión. En Romanos, el capítulo 7, ¿cierto?, los versículos del 17 al 25, más o menos, no lo vamos a leer completo. Yo aquí voy solamente a tomar extractos para que se vaya comprendiendo la idea. Aquí en Romanos 7, 17 al 25, Pablo describe la lucha constante que hay en nuestro interior. Pablo lo dice. Dice, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Hermano, en nosotros habita nuestro ADN espiritual, pero también habita el pecado. Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Nuestro pecado, nuestra carne, nos saciamos nosotros mismos como Adán y Eva en el Edén, buscando nuestra ganancia, nuestro crecimiento para nuestra gloria, o decidimos dar un vuelco a la situación y empezamos a hacer acciones que agraden a Dios y que nos acerquen a Él. Si se dan cuenta, entre más nos acercamos a una, nos vamos alejando a la otra porque son muy contrarias. Mientras más nos acercamos a la carne, a las decisiones que están motivadas por la carne, nos vamos a apartar del Espíritu de Dios. Vamos a ir dejando nuestro ADN espiritual cada vez más abajo, más abajo. Sin embargo, si nosotros nos vamos al otro extremo, al Espíritu de Dios, la carne cada vez va a ir teniendo menos autoridad sobre nosotros, menos gobierno sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones, sobre nuestros proyectos, ¿ya? Pablo aquí lo dice, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. El pecado es algo con lo que tendremos que luchar constantemente, día a día. Y antes de conocer a Jesús, no batallábamos contra esto. Es lo que les mencionaba anteriormente. No éramos conscientes de nuestro desorden, no éramos conscientes de que había algo equivocado en nuestras vidas, ¿ya? Pero sin embargo, a medida que nos acercamos a la luz, que es Cristo, podemos tener mayor claridad y visión del estado en el que nos encontramos. Así como el ejemplo de la habitación sin luz, cuando nos acercamos a
a Dios, cuando nos acercamos a Jesús, como dicen en Juan 8:12, que Él dice, yo soy la luz del mundo, mientras más nos acercamos a Él, más se nos va revelando cuál es nuestra real condición. Pero es nuestra decisión ordenar o dejar tal cual como está. Es nuestra decisión. ¿Ya? No nos apartemos de la luz, que es Cristo. ¿Ya? Porque al estar en la luz, esto nos permite conocernos cada vez más a nosotros mismos y cambiar lo que no está bien, las cosas que hacemos y dañan el corazón de Dios. Desechar lo que nos aparta de la vida eterna, querido hermano, de la vida eterna, para comenzar a tomar decisiones en lo espiritual. Debemos acercarnos a la luz que es Cristo. Esa es la única forma. Él es el camino, la verdad y la vida. Es la única manera que se nos pueda revelar cuál es nuestra condición y qué cosas debemos cambiar. Si tu intención es querer andar en el Espíritu, acércate a Cristo. Si tu intención es querer tomar decisiones que agraden a Dios, acércate a Cristo. No hay otra alternativa, no hay otra salida, no hay otra opción. Acércate a Cristo. Hoy puedes decidir comenzar de nuevo. Como lo dije anteriormente, en mi vida cuando conocí a Cristo, literalmente hay un antes de Cristo, que es la Belén orgullosa, egoísta, pero que no era consciente de todo aquello. Y cuando conocí a Cristo y la luz, su luz, me reveló la condición de mi vida, la condición de mi corazón, ahora lucho contra eso, porque amo a Dios y no quiero dañar su corazón. Pero como dijo Pablo, no soy yo el que hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí, hermano. Hoy Dios nos está revelando nuestra condición. Pero no solamente nos está revelando el problema, sino que junto con eso nos da la solución, que es Cristo Jesús. Es su luz. Es su luz. No nos apartemos de la luz, porque esta luz nos permite conocernos y cambiar lo que no está bien. Nos permite no dañar el corazón de Dios. Hermanos, ya como para ir terminando, no bajemos la guardia. Cada día, y Dios lo sabe, cada día es una lucha contra nuestra esencia pecaminosa, porque nuestro ADN es de Dios, pero entró el pecado a nosotros y es una lucha ya contra nuestra esencia pecaminosa, contra esta enfermedad que es el pecado, ya. Pero por medio de Cristo Jesús se nos es revelado nuestro pecado y en nosotros está el escoger a qué le damos autoridad. ¿A qué le estás dando autoridad en tu vida? ¿A saciar a tu carne? ¿A buscar tus beneficios? ¿A buscar tu propia gloria? Y esto también va para las personas que están en una iglesia, que están participando. Nadie está ajeno al pecado. Todos tenemos pecados en nosotros. Y te puedas encontrar participando de una iglesia como no, podemos actuar en la carne igual. Podemos buscar nuestro beneficio igual. Podemos buscar nuestro beneficio de querer un puesto de liderazgo para que nos nombren, para que nos vean. Diferente es que Dios te bendiga con un puesto de liderazgo para que crezcamos y para que podamos ayudar a otros. Son dos cosas diferentes. Entonces, hermano, todos los días es una lucha. Pero recuerda, esto que te sirva de indicador. ¿Cómo saber si estás tomando decisiones motivadas por la carne? Porque son
decisiones con las que tú quieres ganar algo, con las que tú quieres tu propio beneficio. No le has consultado a Dios si está bien o está mal. Te apoyas de tu propia prudencia. Escuchas a tu corazón, no la voz de Dios. Y recuerda, engañoso es el corazón. Sin embargo, un indicador de que estás en el Espíritu es que todo se lo consultas a Dios antes. Todo se lo preguntas a Él. Y vas a ver las opciones siempre priorizando que eso te va a acercar a Dios, no te va a alejar. Que eso va a darle la gloria a Dios, no a ti. Esa es la diferencia. Hermano, podemos conocer de un Dios, pero eso no significa que le estemos sirviendo. Podemos conocer a un Dios y saciar nuestro propio corazón, nuestra propia vida. Pero diferente es conocerlo y servirle. Son cosas muy diferentes, hermano. Y una va a estar sustentada por la carne y la otra va a estar sustentada por el Espíritu. Este podcast, espero de verdad Dios te haya revelado qué está gobernando en tu vida el día de hoy. Pero mira, en Romanos 8, 1, 2 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para aquellos no hay condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, Jesús es la única opción. Hoy puedes estar a lo mejor dándote cuenta a través de este podcast que tus decisiones están siendo gobernadas por tu carne, están siendo motivadas por tu carne. O a lo mejor Dios te está revelando que vas bien y que estás tomando decisiones conforme a su voluntad, priorizándolo a Él. Que esto venga a reafirmar tus decisiones. Pero si hoy Dios te está revelando, el Espíritu Santo te está revelando que tus decisiones están motivadas por la carne, este es el día que puede marcar un antes y un después. Este es el día en donde Dios te está dando una nueva oportunidad. Y como ya lo mencioné, no solamente Él nos entrega el problema, ¿ya?, de que hay pecado en nosotros. No solamente Dios nos revela que está ese problema, sino que también nos da la solución, que es Cristo Jesús. Y como acabo de leer acá en Romanos 8, 1, 2, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que se dejan, toman la decisión y permiten que Cristo Jesús los ilumine y les revele cuál es la real condición. Y podamos andar conforme al Espíritu. Hoy, ¿qué decides? Termino el podcast con esa pregunta. Hoy, ¿qué decides? Hoy, ¿qué decides? ¿La carne o el Espíritu? Así que eso, querido hermano, espero de verdad haya sido de mucha bendición. Sé que va a ser de mucha bendición. Y toma este desafío, toma esta pregunta. ¿Qué decides hoy? Hoy puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Ok? No se trata de ser una persona perfecta. Se trata de ser intencional. De decir, yo solo no puedo. De decir, yo soy una persona imperfecta. Hay pecado dentro de mí y necesito la luz de Cristo. Necesito la ayuda de Dios porque solo no puedo. Esa es la invitación que hoy Dios nos está haciendo a decidir. Porque recuerda que todo esto es voluntario. Es tu decisión la que Dios está esperando. Así que bendiciones, querido hermano. Espero tengas un lindo fin de semana. Y deseo de todo corazón que este podcast te esté revelando algo divino y tengas un tiempo a solas con Dios y puedas conversar y
y Dios te pueda seguir revelando más cosas acerca de tu vida. Muchas bendiciones. Chao.